Bienvenidos a Lideratech Academy. Estás a punto de aprender algoritmos para el desarrollo de software desde cero. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguna clase. El camino hacia tu futuro como programador comienza aquí. Hoy vas a entender cómo analizar la eficiencia de un algoritmo y por qué esto puede definir si tu programa funciona rápido o se vuelve inutilizable. No basta con que un algoritmo funcione, también debe usar bien los recursos del sistema. Al terminar este video, vas a poder identificar cuándo un algoritmo es eficiente y cómo su comportamiento cambia según los datos. Además, verás cómo esto se aplica directamente al trabajar con vectores y algoritmos de ordenamiento. Si estás aprendiendo programación, este es un punto crítico. Suscríbete ahora a Lideratech Academy, porque aquí no solo aprendes a programar, aprendes a pensar como ingeniero. La eficiencia de un algoritmo es la medida de qué tan bien utiliza los recursos del sistema. Principalmente, evaluamos dos cosas: el tiempo de ejecución y el uso de memoria. Un algoritmo puede ser correcto, pero si consume demasiados recursos, no se considera eficiente. El objetivo es claro: reducir operaciones y mejorar el rendimiento. Hasta aquí ya puedes identificar que eficiencia no significa solo que funcione, sino cómo lo hace. La eficiencia impacta directamente en el rendimiento de un programa. Un algoritmo poco eficiente puede hacer que todo el sistema sea lento, aunque el código esté bien escrito. Esto es crítico cuando trabajas con grandes cantidades de datos. Un mal algoritmo puede aumentar el tiempo de ejecución y el consumo de memoria. En cambio, un algoritmo eficiente permite que las aplicaciones respondan más rápido. Ahora puedes diferenciar entre un programa funcional y uno realmente optimizado. Los algoritmos no trabajan solos, siempre operan sobre una estructura de datos. La forma en que organizas los datos afecta directamente la eficiencia. No es lo mismo recorrer un vector que una lista enlazada. Un mismo algoritmo puede comportarse diferente según la estructura usada. Elegir bien la estructura reduce operaciones y mejora el rendimiento. Con esto ya puedes interpretar que algoritmo y estructura deben analizarse juntos. La eficiencia no se mide por el tiempo exacto en segundos. Eso depende del computador, del lenguaje y del entorno. En lugar de eso, se analiza la cantidad de operaciones que realiza el algoritmo. Lo importante es observar cómo crecen esas operaciones cuando aumenta el tamaño de los datos. Ahora ya sabes cómo se mide realmente la eficiencia. Para analizar esto, usamos la complejidad algorítmica. Esta permite comparar algoritmos sin depender del hardware. Se enfoca en el crecimiento de operaciones, no en el tiempo real. Así podemos determinar qué algoritmo es más eficiente. Hasta aquí ya puedes identificar que comparar algoritmos requiere un criterio objetivo. Para entender un algoritmo, debemos analizar distintos escenarios. Estos se llaman casos de análisis. Dependen de cómo se presentan los datos. Tenemos tres: mejor caso, caso promedio y peor caso. Ahora puedes diferenciar que un algoritmo no siempre se comporta igual. El mejor caso es cuando el algoritmo realiza menos operaciones. El caso promedio representa el comportamiento habitual. El peor caso es cuando realiza la mayor cantidad de operaciones. Este último es el más importante porque define el límite máximo del tiempo. Con esto ya puedes analizar el comportamiento completo de un algoritmo. Imagina que buscas un elemento en un vector. El algoritmo compara elemento por elemento. Si está al inicio, solo haces una comparación. Si está al final, debes revisar todo el vector.
Ahí ves claramente cómo cambia la cantidad de operaciones. Con esto ya puedes interpretar la diferencia entre mejor y peor caso. En la práctica, se implementa un algoritmo en Java, se usa un vector y se ejecuta el algoritmo con distintos datos. Se observan las comparaciones y el comportamiento del algoritmo. Así puedes relacionar el código con la eficiencia. Se utiliza el algoritmo de ordenamiento burbuja. Es fácil de entender y permite ver claramente la eficiencia. Realiza muchas comparaciones. Por eso es útil para analizar. Si el vector está desordenado, hay más operaciones. Si está ordenado, hay menos. Con esto ya puedes verificar cómo influye el estado de los datos. El análisis de eficiencia considera dos aspectos: tiempo y espacio. Tiempo es la cantidad de operaciones. Espacio es la memoria utilizada. Ambos determinan el rendimiento. Ahora ya puedes diferenciar estos dos tipos de eficiencia. Para analizar el crecimiento, usamos la notación O grande. Esta describe cómo aumenta el tiempo, según el tamaño de los datos. No mide tiempo exacto, mide crecimiento. Permite comparar algoritmos de forma objetiva. Con esto ya puedes interpretar cómo escala un algoritmo. Existen distintos órdenes de crecimiento, o de 1, siempre igual, o logaritmo de n, crece lentamente, o n, crece proporcionalmente, o n al cuadrado, crece rápidamente. Esto define qué tan eficiente es un algoritmo. Ahora puedes comparar qué algoritmo escala mejor. La eficiencia depende del número de operaciones. El tamaño y el orden de los datos influyen directamente. El análisis permite tomar mejores decisiones. Y la notación O grande permite comparar algoritmos. Con esto ya puedes analizar qué algoritmo usar en cada caso. Ahora ya entiendes cómo analizar la eficiencia de un algoritmo. Este conocimiento es clave para desarrollar software escalable. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a Lideratec Academy y revisa el siguiente video, donde aplicamos esto paso a paso en código. Déjame en comentarios qué algoritmo te gustaría analizar. Nos vemos en la siguiente clase.